Hola, estamos nuevamente juntos para continuar y para rematar ya el tema de la felicidad en el libro del Apocalipsis. Y como siempre, yo os propongo que vayamos más allá de los símbolos. Decía que terminamos hoy esta microserie que tiene que ver con la alegría dentro del libro del Apocalipsis. Antes de entrar de pleno al texto del Apocalipsis, yo quiero que me acompañes a buscar un texto en el profeta Jeremías, en el capítulo 31 de Jeremías y el versículo 13. Leo de la siguiente manera: Entonces la Virgen danzará alegremente, junto con los jóvenes y los viejos. Cambiaré su llanto en gozo, los consolaré y los alegraré de su dolor. Este texto de Jeremías vuelve nuevamente a hablar de alegría. Alegría dentro de un marco de preocupación, de dolor, de sufrimiento. Nosotros encontramos que este texto, que tiene que ver con el Evangelio de Juan también, um, allí en el capítulo 16 y el versículo 20 se hace alusión a esto que estamos hablando aquí. Decía que Jeremías nos habla de una transformación. Jeremías nos dice que lo que en un momento es negativo, en el momento que Dios se presente, cambiará completamente el signo de esa realidad que está experimentando concretamente el pueblo de Dios. Entonces nos habla de transformación. La transformación es de la tristeza, del llanto, de todo el pueblo en una danza, en un canto que va a alegrar al pueblo de su dolor. Pero también en esta imagen tan vívida que nosotros tenemos aquí, el profeta quiere darnos a entender que es Dios el que toma la iniciativa de la alegría de su pueblo. Dios no solamente le dice a su gente que tienen que ser felices, Dios no solamente les propone a los hijos de su pueblo a que disfruten el gozo que proviene de Dios, sino que Él es el origen de ese gozo, el origen de esa alegría. El texto que comentaba anteriormente de Juan capítulo 16, si leemos desde el versículo 20, nos dice de la palabra de Dios lo siguiente: de cierto, son palabras de Jesús, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está hablándonos aquí del gozo eterno, del encuentro de Jesús ahora glorificado y con todas las prerrogativas divinas, que se va a encontrar con sus amigos, con sus discípulos, en el momento en que Él vuelva, en la parusía, en el retorno de Jesús, aquella segunda venida que estamos predicando y que cada día estamos más convencidos de que falta poco. La séptima bienaventuranza, que no está muy lejos de la anterior, porque también está en el capítulo 22, en este caso en el versículo 14. Vamos a leerla. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus ropas son dichosos, los que lavan sus ropas son felices. Para poder comprender esta bienaventuranza, tenemos que repasar
qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las ropas. Y hemos hablado en algunas ocasiones, hablando de la felicidad, de las ropas. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 11, leemos las siguientes palabras. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Esa ropa representa la justicia de, en este caso, de los hijos de Dios. Ropas de boda, ropas nobles, ropas limpias, ropas blancas, representan la justicia que nos permite entrar en la eternidad. Pero también podría representar la injusticia, la impureza. Eh, Hay otro versículo que está muy cerca de nuestra bienaventuranza de hoy, que un texto que hemos visto anteriormente, capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Aquí tenemos ropas blancas. Limpio y resplandeciente. Y apostilla. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Aquí vemos ropas que tienen una característica concreta. Están fabricadas en un hilo que es blanco. Bien, y entonces ese tejido de color blanco representa una vida impoluta. Bien, tenemos también un texto que es muy importante para que tengamos en cuenta, es muy importante en la teología bíblica. Zacarías, en el capítulo 3, nos presenta una visión donde aparece un personaje, un sumo sacerdote llamado Josué. Este hombre estaba vestido con ropas viles y Dios manda que le quiten la ropa vil y que lo vistan con ropas de justicia. Bien, nosotros vemos cómo en el texto bíblico, cuando se habla de ropa, se habla de justicia, y cuando se habla de ropa limpia, de ropa blanca, de ropa emblanquecida, de ropa de fiesta, se está hablando de la justicia que permite que una persona tenga acceso a la vida eterna. Bienaventurados los que han lavado sus ropas, porque ellos tienen derecho. Y el derecho, según dice la bienaventuranza, es, por un lado, al árbol de la vida y por otro lado, a entrar por las puertas de la ciudad. Tanto lo uno como lo otro nos habla de vida eterna. El árbol de la vida es el árbol que permite que los redimidos vivan eternamente. Aquellas personas que entran por las puertas de la ciudad eterna, por las puertas de la ciudad celestial, son los redimidos y por lo tanto están entrando a la vida eterna. Así que tanto el árbol de la vida como el entrar por las puertas de la ciudad está haciendo alusión a la eternidad, eternidad prometida para los hijos de Dios, eternidad prometida para las personas fieles, para todos aquellos que luchan espiritualmente y en la sangre de Cristo encuentran su victoria. Aquellas personas que abandonan una vida de pecado para vivir una vida de relación, de comunión estrecha con Dios. Nos encontramos con que esas personas bienaventuradas que tienen acceso a la vida eterna, eh, tienen acceso a la vida eterna porque son personas vigilantes, porque han velado, porque han vigilado, porque cuidaron sus ropas, porque cuidaron que nadie les quitara su ropa. Y es muy interesante notar cómo en el texto bíblico se advierte a los hijos del pueblo de Dios a que no caigan de la gracia de Dios. Y el llamamiento que se hace a través de esta bienaventuranza es no caer de la gracia con que Dios nos ha salvado. Nos encontramos en
el libro del Apocalipsis, cuando hablamos de las bienaventuranzas, cuando hablamos de la felicidad y especialmente en esta última bienaventuranza, un colorido pascual. Nos encontramos con que para vivir, y es increíble esto, hay que aceptar la muerte. Hay que aceptar la muerte de nuestro Señor Jesús, que nos da la posibilidad de vivir eternamente. Pero también tenemos que aceptar la propia muerte de nuestro yo, para que renazca en nosotros la persona de nuestro Señor Jesús. Pero también tengo que aceptar que tal vez el Señor me llame al descanso, y al mismo tiempo tengo que aceptar que el Señor llamará al descanso a las personas de mi entorno, a seres amados por mí. Tengo que aprender a aceptar la muerte para poder disfrutar la eternidad de vida que el Señor nos ofrece. La felicidad es fruto de una elección, tu elección, mi elección. ¿Y cuál será la mejor elección que nosotros podemos realizar? El Señor nos está ofreciendo la vida eterna, la pone delante de nosotros. ¿Aceptaremos o no aceptaremos? ¿Preferiremos vivir tomando nuestros propios caminos, tomando nuestras propias decisiones ajenas de la voluntad de Dios? ¿O por el contrario, vamos a decidir vivir una vida de consagración a Dios que nos va a permitir estar en la eternidad que Él nos ha prometido y que Él quiere que nosotros estemos? Elección que nos dice que la felicidad cubre todas las expectativas y todas las esperanzas del creyente. Dios quiere que tú y yo seamos felices. Pero Dios, para que nosotros podamos ser felices, Él quiere regalarnos la eternidad. Y solamente tenemos que renunciar a nuestro propio ego y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros, aceptar el regalo gratuito de la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos limpia de pecado, que nos salva. Y yo te invito, querido amigo, querida amiga, a que aceptes esa invitación graciosa de Dios. Y sigamos leyendo el libro del Apocalipsis y sigamos yendo más allá de los símbolos. Que el Señor te bendiga.